El índice de esta norma viene con el alcance, las referencias normativas, los términos y definiciones de la norma. Fíjate que abre la puerta a símbolos para normalizar los símbolos, los tipos de estudios de mecánica del suelo. Esto es sumamente interesante porque fíjate tú que abre la puerta a los estudios preliminares, a los estudios especiales, a los trabajos de gabinete, a los trabajos de campo. Esta norma, fíjense ustedes que es muy interesante porque está orientada a objetivos. Vamos a ver el alcance. En el primer punto, el primer apartado nos dice que el alcance de esta norma, en primer lugar, habla de requisitos mínimos. O sea que si nosotros no queremos pensar, esto es lo mínimo que hay que hacer y que hay que ampliar las características técnicas de una forma oportuna. Y esta norma aplica a los proyectos y obras de edificación y urbanizaciones. Fíjense ustedes que en el punto 1.2 dice que no se excluye que se puedan realizar análisis adicionales o específicos, por ejemplo, en el caso de taludes o cuando hay vecindarias con riesgos geológicos u otras. Entonces, esto es una norma de mínimos. Hace unas referencias muy claras a otros elementos de la normativa. Esta en específica, el diseño sísmico de edificios, es muy importante. Abre también la posibilidad a usar los símbolos y definiciones de una manera homogénea, y después pasa a las típicas normas que hablan de determinaciones de ensayos de laboratorio, determinación de ensayos in situ, etcétera. No voy a pasar al detalle de esto, pero ven que hace referencia además esta norma a otras normas específicas. El punto 3 coloca los términos y las definiciones de las normas, en lo cual hace referencia a las referencias que utiliza y además define elementos que vamos a utilizar para homogeneizar el conocimiento y la forma como aplicamos las cosas. Fíjese usted que en el punto 3.6, cuando habla de estudio de mecánica de suelos, dice que el objetivo es para determinar las propiedades estáticas y dinámicas e hídricas del subsuelo. En este canal alguna vez hemos hablado de que es importantísimo conocer las propiedades mecánicas del terreno, que son la densidad, la resistencia, la deformación, la permeabilidad y sobre todo el ejemplo del qué pasa cuando ese suelo o esa roca está en presencia de agua y eso varía. Entonces fíjese que el estudio abre y declara específicamente que el objetivo es determinar esas propiedades del estudio. Siguiente paso es que nos dice y nos habla de lo que es la exploración y la prospección. Voy a poner el color amarillo, donde habla de los métodos invasivos que pueden ser combinados con métodos no invasivos. Y aquí se abre una posibilidad realmente interesante, porque con fines geotécnicos podemos utilizar entonces la geofísica. O sea, no solamente es el sondeo. Muchísimas normas de forma específica no mencionan a la geofísica. Fíjese que Chile la menciona, con lo cual directamente nosotros podemos aplicar geofísica a los estudios. Define lo que es una fundación, lo que es la geotecnia, el informe de ensayos, las características del laboratorio y, muy interesantemente, separa la mecánica de suelos, que está aquí, de la mecánica de rocas. ¿Ves? Que son dos partes de la geotecnia distintas, ¿no? Los suelos tenemos a considerarlos con unas características de unos elementos de partículas que a veces consideramos como continuos, y la roca, pues si consideramos que son unos continuos, es una hipótesis muy aproximada y posiblemente lo que domina su mecánica son todas las discontinuidades que tienen. También habla del mejoramiento del suelo. Entonces esto abre al ingeniero geotécnico la posibilidad de hacer compactaciones, refuerzos, geosintéticos, reemplazo de materiales. Fíjate qué interesante una norma que con pocas palabras va directamente a abrir las puertas a los ingenieros para que puedan diseñar y desarrollar obras en las cuales se pueden aplicar un montón de técnicas. Define lo de las muestras que son perturbadas e inalteradas, las muestras perturbadas también, RQD, la parte de la excavación,
Y así continúa, ¿no? Entonces, la definición del suelo, que es el punto 325, me ha encantado, porque va directamente a muchas cosas que comentamos aquí, ¿no? El suelo es una acumulación de partículas. Fíjense ustedes que nosotros le damos características continuas, le damos un valor de un módulo elástico, o de rozamiento, o de cohesión, o de densidad, pero realmente son pedacitos de cosas que están ahí colocadas, que son objeto de desintegración física y química, con lo cual esas propiedades pueden variar y cuyo origen es la roca. Fíjate que es una norma que, fíjate, en una pequeña frase explica todo eso. Esta norma solo tiene 24 páginas, incluyendo la portada, los índices y las definiciones, ¿no? Entonces, para mí es el ejemplo de una norma interesante, abre todas las posibilidades técnicas y de hecho no limita al técnico a algo específico, sino que deja que sea la innovación y el aporte del ingeniero lo que empuje hacia adelante la investigación. Abre también dos conceptos importantes. El primero es los trabajos de gabinete. Antes de empezar a hacer un sondeo, hay que hacer una investigación de gabinete. Aquí en la norma dice que es un estudio de escritorio destinado al análisis y evaluación de los resultados de campo, laboratorio y la recopilación de información previa a la programación y ejecución de una campaña de exploración geotécnica. Esto es importantísimo. Y inclusive visitar la obra antes de enviar una máquina de sondeo. Usted no sabe la cantidad de veces que un cliente le dice a uno que eso es el mejor terreno del mundo, es plano, qué maravilla, y usted llega allá y es un cerro que tiene una pendiente de 80 grados y además no hay acceso. Pero claro, ya usted está allá con la máquina puesta y tienes el problema tú, ¿no? El otro elemento es que define los símbolos para que estemos todos hablando el mismo idioma, o sea que quiero decir, fíjate que lo sencilla, ¿no? Y una parte gráfica en la cual se utilizan símbolos internacionales para identificar en los informes lo que es un suelo vegetal, la arcilla, el limo, la arena, la grava, las rocas, ¿no? Vamos entonces a ver el punto 5, que para mí es el más interesante de todo y el que abre el mecanismo a las posibilidades de cómo se debe hacer un estudio geotécnico, por lo menos teóricamente bien. Fíjese que define que los tipos de estudios de mecánica del suelo, en Chile el estudio geotécnico le dicen estudio de mecánica del suelo. Tengan eso en cuenta, ¿no? Y es la forma como se utiliza ese término, ¿no? Siempre tú hablas con un ingeniero chileno y él no te dirá un estudio geotécnico, te dirá un estudio de mecánica del suelo, ¿no? Entonces, él dice que el estudio de mecánica del suelo te habla de cuál es el objetivo y lo que tiene que hacer es determinar el comportamiento esperado. O sea, tu objetivo es hacer una predicción de lo que le va a pasar a ese terreno frente a los esfuerzos que tú vas a tener. Y te abre la posibilidad de que diga una estructura, excavación, movimiento de tierra, túnel, etc. O sea que vamos directo a entender o tratar de predecir con parámetros del subsuelo cómo se va a comportar ese terreno. El segundo elemento es lo que ellos llaman el estudio preliminar. Y fíjense que abre la puerta a que un estudio preliminar es un estudio simplificado que se realiza para estudiar las condiciones que se deben considerar durante las obras de proyecto de estudio y los posibles problemas que puedan surgir durante el proyecto y su construcción. Siguiente punto es un estudio especial donde se busca resolver un problema particular, en lo cual se hace una campaña especializada. Por ejemplo, cuando tú tienes un problema de estabilidad, un problema de una patología. El siguiente elemento es que, fíjese que en el estudio de mecánica del suelo que está definido encima, nos dice, haga usted un trabajo de gabinete inicial y recopile información de mapas, planos topográficos, anteproyectos, información geológica, memoria, informe, mapas geológicos de la zona, pasee por internet y descargue información del sitio, léase la prensa, hable con una persona del local para entender los problemas a los cuales se va a enfrentar. Una vez hecho eso, entonces se programa el estudio. Y la norma le dice, bueno, mira, vamos a estudiar qué técnicas vamos a utilizar, ¿no? No es lo mismo hacer unos sondeos para una represa o una actividad industrial
que necesite unas cargas altas que para una vivienda unifamiliar, ¿no? Y nos establece unos números de prospección, su ubicación y la profundidad de esa investigación. Igualmente nos habla del muestreo y de los tipos y cantidades de ensayos que vamos a utilizar. En este momento ya tenemos un presupuesto. Se hace un trabajo de campo, ¿no? Se explora el terreno y entonces en ese programa es donde ellos dicen o se establece la cantidad de puntos a investigar. Casi todas las normas de todos los países regulan una cantidad mínima de puntos que tenemos que estudiar. Ahora más adelante en esta norma vamos a ver cómo lo calculan en Chile, ¿no? El punto 623 es otro que aclara una cantidad de cosas y que abre la puerta a que el ingeniero geotécnico utilice geofísica en los estudios de suelos. En las normativas de muchos países se menciona la geofísica, pero no creo que de forma tan específica como aquí. Fíjense que aquí habla que la prospección geofísica son procedimientos basados en la medición de una propiedad del terreno, de una forma física directamente, pero en términos espaciales, ¿no? Y que son técnicas no destructivas. Y abre la posibilidad a utilizar 3 tipos de técnicas. Las técnicas de refracción sísmica, que son muy útiles para encontrar la profundidad de la roca, ripabilidad de materiales, y también nos abre de los métodos superficiales de las ondas de Rayleigh por SASW o MASW, el famoso REMI, que hemos hablado también en algunos vídeos en este canal, que nos permite conocer a través de estos análisis del flujo de las ondas espectrales en el campo del terreno, pues predecir comportamientos, inclusive clasificar el terreno desde el punto de vista sísmico. Y también, fíjense ustedes que hablan de los métodos directos de medición de velocidades de ondas de corte, como el downhole, crosshole, entre otros. Si bien esta prospección geofísica nos habla de los elementos de la sísmica, fíjense ustedes que no habla de los elementos de geoelectricidad. Y la geoelectricidad puede ser un complemento muy grande para nuestro proyecto, inclusive el georradar. Y aquí es la parte de las normas, ¿no? Esto está hecho en el 2014, quizá una próxima actualización pues abre las puertas a que de una forma objetiva se coloque eso ahí. ¿Qué pasa cuando no se coloca? Si ustedes alguna vez tienen que hacer una norma o participar de ella, que esta norma cae en manos de alguien que no sea un geoyonki o alguien que le interese la geotecnia, entonces va a decir que la prospección geofísica se limita a estos 3 puntos, ¿no? Y entonces la parte de geoelectricidad la va a obviar, como no está en la norma del radar, tampoco lo va a utilizar. Y todas esas son herramientas que si bien no son muy populares ahora en estos días, yo les garantizo que dentro de 20 años los estudios geotécnicos serán con un dron que va a volar con instrumentos arriba de la parcela, después se va a hacer geofísica, se va a hacer estudio de gabinete y de último, si acaso, se va a hacer algún sondeo. Porque el sondeo es sumamente caro, pero trae una cantidad de información limitada, ¿no? Pequeña comparada con las otras cosas que tenemos que hacer, ¿no? Aquí viene la parte de los ensayos de laboratorio, como los ensayos de laboratorio se pueden referir a la AASHTO o la USC o a la STM, pues los define completamente. Habla de la separación de las arenas, de los suelos finos, o sea que tiene una base geotécnica esta norma bien interesante. En Chile, un país altamente sísmico y zonas donde también tienen problemas de estabilidad de taludes, problemas posiblemente de suelo sedimentario, fíjese que aquí abre la posibilidad de que se estudien los suelos como las arenas licuables, los limos colapsables, ¿sabes? Aquellos que son traídos por el aire o que son materiales donde ha habido una agricultura y los minerales han salido de ellos, entonces son suelos que al humedecerse pueden colapsar. Tienen los suelos expansivos, los alofánicos, los salinos, los suelos residuales y los rellenos antrópicos, ¿no? Fíjese usted que te dan la oportunidad de estudiar esos suelos y te los mencionan para que el ingeniero esté preocupado de ello. Después, allá al final, cuando presentamos el informe, él te establece un contenido mínimo de ese informe. Y dice, mira, los trabajos de gabinete, más el trabajo de campo, más la información del laboratorio, o sea, todo eso integrado, unido con los requisitos del proyecto, usted debe tratar los siguientes puntos. Primero, el alcance y la validez.
después una descripción de ese contenido, el objetivo del informe de mecánica del suelo, como dicen en el Chile, los antecedentes y la información que hemos utilizado, la norma, los estudios, los planos, para que toda esa información de ese trabajo de gabinete quede registrado y pueda ser utilizado en el futuro. La descripción de los trabajos de campo, los trabajos en laboratorio que realizamos, la parte geológica, la parte geotécnica del subsuelo, donde aquí nos tenemos que esforzar en establecer las diferentes unidades estratigráficas y tratar de predecir los comportamientos dándole parámetros mecánicos, ¿no? Los parámetros esos que se van a usar en el diseño, la clasificación del terreno desde el punto de vista sísmico según la norma, las recomendaciones y las condiciones para la ejecución de esa obra, ¿no? Y la recepción de los sellos de fundaciones, que es un informe cuando esa cimentación se va a hacer específicamente en las directas y el ingeniero va a verificar que todo lo que él ha escrito en su informe esté operando. Finalmente, esta norma también tiene una parte muy interesante, que es que abre la puerta al seguimiento geotécnico. Y esto es muy importante, porque el ingeniero geotécnico normalmente le exigen un sondeo, alguien establece una cantidad de lo que tiene que hacer y esa información no tiene una continuidad para que haya una retroalimentación en, por ejemplo, los asientos de la estructura, que se pueden medir, ¿no? El comportamiento de un pavimento, ¿no? Las deformaciones, sobre todo la parte de la auscultación, ¿no? Y entonces aquí abre la posibilidad de que una obra geotécnica para una casa a lo mejor no hace falta, ¿no? Simplemente confirmar que las propiedades de lo que hemos predicho en el informe es donde están las cimentaciones, pero para una obra de otras características es muy importante. Aquí dice cuál es la validez después de ese estudio, ¿no? Donde se acota la firma del profesional responsable, ¿no? Y dice que este estudio no es válido para una obra distinta, ¿no? Eso es obvio, porque cuántas veces nos hemos encontrado que la gente hace un estudio de suelo aquí y lo quiere transportar un poquito más allá para ahorrarse ese dinero. Entonces, visto eso, vamos entonces a entrar a los puntos de exploración, y aquí es en la parte que normalmente siempre hay mucha discrepancia entre las normas y los países. Por ejemplo, en Chile, la norma dice que si la superficie a explorar es de 500 metros cuadrados, a usted le hace falta 2 puntos de exploración. Y que la profundidad de esa exploración, aquí está hablando de mínimos, ¿no? Es de 4 metros. Entonces, fíjese usted que está pensado para una obra de una edificación pequeña, ¿no? De hecho, esta norma, como vimos al principio, es una norma específica para las edificaciones. Entonces, aquí está la tabla en la cual en función de la superficie tienes un número y después más de 30.000 metros cuadrados dice que el profesional competente define cuántas son con un mínimo de 12 perforaciones. ¿Qué pasa con este concepto? Y que me lo he encontrado otras veces. Esto es cuando hacemos solo sondeos. O sea que si usted hace geofísica, caracteriza el terreno, es posible que en un terreno de unas características relativamente homogéneas que sean conocidas, este número de perforaciones a lo mejor se puedan disminuir o aumentar si es realmente heterogéneo, ¿no? Estamos hablando de una norma donde te establece una tabla las cantidades mínimas. El otro elemento es que cuando la cimentación se prevé que va a estar por debajo de los 8 metros, pues te establece unas características de unos elementos mínimos de perforaciones que tienes que hacer, ¿no? Fíjate tú qué interesante, que dice que en vías urbanas el número mínimo de pozos debe ser 1 cada 150 metros y como mínimo 2, y que debe estar 1,50 metros por debajo de la subrasante del proyecto. Entonces, aquí vemos cómo el código busca establecer unas características mínimas, ¿no? Para las fundaciones superficiales establece una norma, ¿no? Para entender la profundidad, donde nos dice que la profundidad es 1,5 veces el ancho más la distancia vertical de la superficie del terreno hasta el sello de la cimentación, ¿no? Esto tiene sentido, ¿no? Es una vez y media el ancho de la zapata más el desplante, como mínimo, ¿no? Entonces, aquí ven, ¿no? una norma que tiene apenas 24 páginas,
que es bien sencilla y que les podría ser muy útil. En el caso de los pilotes, pues establece una profundidad que tiene que ver con la distancia vertical del terreno al extremo inferior del elemento y tiene que ver como que hay un mínimo de 7 metros, pero exige que la cimentación esté, el sondaje esté 4 diámetros por debajo de la punta del pilote para que pueda aprobarse ese sondeo dentro de un pilote. Claro, esto a priori es complicado, ¿no? Porque tiene que tener usted una idea de las cargas del edificio o de lo que se va a hacer ahí y entender previamente que se va a hacer una cimentación con pilote para definir cuál sería la profundidad que tiene que ocurrir, ¿no? Aquí hay un pequeño ciclo de feedback que debe ser logrado, ¿no? Para que funcione, ¿no? Establece una cantidad y tipos de muestras a extraer en función de lo que prevé el profesional competente y responsable, ¿no? Pero con el objetivo de determinar los parámetros que hacen falta para caracterizar el suelo. O sea, deja al ingeniero decidir qué porcentaje hay. Si quieren un número gordo, rápido, la cantidad de ensayos, normalmente en un presupuesto, suele ser un 30% de las muestras que hemos extraído, como un número para arrancar. Eso puede ser que haga falta más cantidad o menos, ¿no? Pero depende de las características del suelo. Entonces, bueno, amigos, estas son las referencias de los ensayos de laboratorio, ¿no? Donde la norma chilena pues hace referencia a la STM y etcétera, ¿no?